Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video sobre resultados corporativos para el segundo trimestre del año. En este caso vamos a hablar de Celsia, una compañía de generación, transmisión y distribución de energía que en nuestra opinión presentó unos resultados de forma general bastante positivos para el segundo trimestre del año. Entonces vamos a hablar, les invito a que se suscriban al canal, recuerden por favor seguirnos, recuerden compartir nuestras redes sociales con personas cercanas a ustedes, amigos, familiares, inversionistas, para que les lleguemos con información de valor. Esta es la visión nuestra, esto no es, digamos que palabra de Dios, esto es una visión nuestra en Bolsillos con Propósito sobre unos resultados corporativos. La visión que nosotros tenemos no es una recomendación de inversión, simplemente ustedes tienen que tomar esto como un insumo más para su toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los resultados de Celsia. Miren, en Celsia hay que entender algo, porque uno dice, hombre, los ingresos cayeron, ya lo vamos a ver, pero hay que entender que hay una reconfiguración del sistema. Segundo trimestre del año pasado tuvimos un fenómeno del Niño, en donde las térmicas se tuvieron que prender para poder suplir esa generación de energía, y al prender las térmicas, pues el precio en bolsa sube porque el costo de generación es más alto. Este segundo trimestre del 2025 fue una época de mucha mejor, digamos que hidrología, el tema climático fue mucho mejor, menos sol, más agua, y eso hace que se prendan más o que la generación de energía hídrica recupere, que las térmicas tengan que disminuir, y eso genera que el precio en bolsa disminuye y por ende, pues lógicamente los ingresos disminuyen desde el punto de vista absoluto. Pero cuando miramos los márgenes de rentabilidad, es otro cuento diferente, que es lo que queremos que ustedes pongan los ojos en este video. Y es que los márgenes de Celsia recuperan de forma importante, y por eso es que nosotros los calificamos como unos resultados bastante positivos. Entonces miren, desde el punto de vista de generación de energía, la generación cae 3.5%. Principalmente por la generación de energía térmica. Es que miren lo que les digo, la generación de energía térmica bajó 99%. Si ustedes observan y lo comparan contra esta barra que es segundo trimestre, espérenme, pongo enlace, segundo trimestre del 2024, miren la generación de energía térmica, la barra anaranjada, una barra muy alta. Ahora prácticamente no se prendieron. ¿Eso qué quiere decir? Que el tema climático mejoró. Mientras que la hídrica, que en el segundo trimestre del año pasado, miren que la barra azul oscura era menor, miren que ahora está más alta. O sea, las condiciones climáticas mejoran, y eso hace que la generación de energía hídrica crezca 9%, y que la energía solar, por la entrada en operación de proyectos, etcétera, creció también 19%. Entonces, esta estructura de generación para nosotros va mucho más alineada con una mejor rentabilidad, porque es la generación de energía que es más rentable. Generación de energía térmica es más costosa, generación de energía hídrica es mejor. Entonces, ¿eso qué hace? Claro, que las ventas, o que digamos que las ventas disminuyan. Aquí observamos la distribución de las ventas de Celsia. Miren que las ventas por contrato siguen siendo más altas, o digamos que la compañía ha tratado de que esas ventas por contrato sean superiores, y eso genera mayor estabilidad en ese flujo de caja y en esa facilidad de proyección de resultados financieros, porque ya tiene contratos fijos a un precio X, en donde digamos que no va a estar al vaivén de temas climáticos y al vaivén de los precios de bolsa, que es lo que genera la volatilidad de los resultados financieros. Pero miren lo que les digo, esta raya como dorada disminuye bastante, este es el precio en bolsa. Entonces miren que pasó de 1.200 pesos por kilovatio hora a por debajo de 200 pesos por kilovatio hora. O sea, una caída supremamente fuerte, pues básicamente por ese comportamiento, lógicamente, del tema climático en Colombia. Entonces, desde el punto de vista de generación, no hay nada preocupante, simplemente hay una reconfiguración del sistema y una reconfiguración de las ventas de Celsia. Lo que nosotros sí resaltamos es que es mucho más enfocado en contratos, eso genera más estabilidad, menos volatilidad y menos dependencia del precio en bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente, pues los ingresos disminuyen. Miren, disminuyen 32%, 31.6% contra el segundo trimestre del 2024. Como les digo, menores condiciones climáticas en parte, el precio en bolsa también. Según la conference call de la compañía, ese impacto en precios de bolsa tuvo un impacto más o menos de 300 mil millones de pesos en ingresos. Y la otra proporción está generada porque Celsia se volvió una compañía que desarrolla proyectos, y después de que los desarrolla se los vende a sus plataformas de inversión, llámese C2 Energía, llámese Caoba, llámese las plataformas que ellos tienen con socios
con socios de talla mundial, pues valga la relevancia mencionarlo. Durante el segundo trimestre tampoco se hizo una venta importante de proyectos a esas plataformas y eso generó lógicamente pues que los ingresos también bajaran 32%. Las ventas de contratos, como les dije ahora, representan el 81% de los ingresos de la compañía, 82%, que es esta raya azul oscura. Entonces miren que el comportamiento sí es mucho más estable en la medida que esos contratos siguen ganando relevancia dentro de la empresa. Como les digo, los ingresos caen, pero esto, como les digo, es un tema que depende gran parte del tema climático y no pues lógicamente del control de la compañía. Así como bajan los ingresos, pues bajan los costos, porque como les dije ahora, la generación de energía térmica es mucho más costosa, entonces si yo produzco menos, pues también mis costos son inferiores y eso hace que el costo de ventas, miren la caída también tan brava que se presenta, el costo de ventas baja 39%, entonces miren, los ingresos bajan 31.6%, pero los costos bajan 39%, ya van a ver que eso hace que los márgenes suban de forma absurda, supremamente relevante, ¿cierto? Esta caída en ventas, en el costo de ventas, pues está alineado con el cambio climático. Y en los gastos administrativos sí hay algo supremamente relevante, es que la compañía en su proyecto Energizarse ha logrado eficiencias supremamente interesantes, ¿cierto? Eficiencias que han generado, digamos que, unos muy buenos desempeños de sus márgenes de rentabilidad, que los costos disminuyan en un escenario de inflación alta y en un escenario de incremento del salario mínimo bastante alto, digámoslo así, cuando uno mira el incremento del 2025 con base en los datos del 2024, pues sí demuestra que la compañía está logrando eficiencias operativas que van alineadas con buscar un mejor retorno para la empresa y para el accionista. ¿Eso dónde lo vemos? En los márgenes de rentabilidad. Entonces miren, el margen EBITDA 33.6%, muy por encima del 24% del segundo trimestre del 2024, del segundo trimestre del 2023 y muy alineado con ese margen de EBITDA por acá de mediados del 2018 al 2022. O sea, un margen de EBITDA interesante. La compañía espera que para el año 2026 se tengan ahorros en cerca de 165 mil millones de pesos de costos y gastos. O sea, este es el proyecto, o uno de los proyectos insignia que tiene Celsia en el proyecto de Energizarse, y es esa reducción de temas operativos de OPEX para que la compañía logre recuperar rentabilidad. Entonces, los márgenes todos tienen un desempeño extraordinario realmente. El margen bruto crece 790 puntos básicos contra el segundo trimestre del año pasado. El margen operacional crece 650 puntos básicos y el margen de EBITDA 950 puntos básicos. O sea, créanme que son unos resultados que demuestran no solamente la reconfiguración del sistema por las mejores condiciones hídricas, pero también un proceso al interior de la compañía de buscar eficiencias operacionales que mejoren los resultados corporativos. En valor absoluto, el EBITDA baja y la utilidad neta bajan porque las ventas bajan. Entonces, pues mantener el mismo nivel de EBITDA, si las ventas caen 30% es muy difícil. Por eso uno tiene que mirarlo como margen, para no decir, hombre, la utilidad corrigió 33% o el EBITDA bajó 5%, sino que el margen de EBITDA se recuperó 950 puntos básicos, ¿cierto? Entonces, pues realmente desde el punto de vista de resultados, unos resultados bastante positivos. La utilidad neta del periodo cerró en 65.600 millones de pesos, superior a la del primer trimestre de este año, pero pues lógicamente si la miramos contra esta barra, pues hay una caída del 30% en la utilidad neta de la compañía. Pero como les digo, si uno quisiera resumir los resultados de Celsia en una palabra, resultados fuertes, resultados positivos, resultados que demuestran que la compañía está haciendo una gestión activa de sus costos y de sus gastos para que esa recuperación del retorno se dé en el corto plazo. ¿Qué datos relevantes adicionales tenemos? La deuda neta cierra en 3.6 veces, aquí hay un error, 3.6 veces, un nivel que no es muy elevado. Estas compañías pueden estar entre 3.5 y 4.5 veces, pensaría uno, sin ningún problema, porque recordemos que son compañías que están en una constante inversión de capital en esas granjas solares o en esos proyectos eólicos, en esos proyectos que generan mucho, que son muy intensivos en capital, y una vez se desarrollan van y los venden a esas plataformas y de esa forma recuperan el cash, recuperan la inversión y van y disminuyen deuda, que es lo que la compañía mencionó en los resultados corporativos. Ellos esperan que durante este segundo semestre del año puedan reducir ese nivel de deuda en 1.17 billones de pesos colombianos. ¿Cómo lo van a hacer? Hay tres acciones. La primera acción es
crearon una compañía de eficiencia energética a donde le van a pasar unos activos. Pero ¿cómo funciona esto? Ellos crean la compañía, esa compañía ellos van a tener el 20% de participación, van a tener otros inversionistas en esa empresa, y esa empresa viene y le compra los activos que van alineados con esa eficiencia energética, que son temas de granjas solares de pequeña escala, techos, paneles solares, etc. Viene y le compra los proyectos a Celsia, y de esa forma pues Celsia obtiene la caja para poder ir a pagar la deuda que está a nivel corporativo, ¿cierto? A nivel de Celsia. Entonces esperan reducir esa deuda en 400.000 millones de pesos. Por otra parte, en C2 Energía hay un tema de un apalancamiento que también va a permitir una disminución de 560.000 millones de pesos, y viene el pago final de la venta de los activos de Centroamérica a Glenfarne. Ese pago debería ser en el segundo semestre de este año. Es un pago que son de capital más intereses, más o menos 53 millones de dólares, pues si lo multiplicamos por 4.000 postas de cambio son 210.000 millones de pesos adicionales. Entonces cuando uno suma pues estos 500 más 400 más 200.000, para ahí le da el 1.17 billones de pesos. Esto debería llevar a que para el cierre del año 2025, pues este indicador de deuda neta de EBITDA de Celsia baje de forma importante. El ROAE, que es el retorno sobre el patrimonio promedio, es en el 6.4%. Aquí es donde nosotros sí creemos que Celsia tiene que hacer mayor esfuerzo, y por eso es que digamos que esos esfuerzos que está haciendo la compañía en mejorar esa rentabilidad del negocio, esas eficiencias operativas, ese proyecto Energizarse, sí creemos nosotros que van alineados con que la compañía logre recuperar ese retorno sobre el patrimonio a niveles del 10%, para que pueda estar por encima del costo del capital y que la compañía cree valor en el mediano y largo plazo. Entonces esperamos que esta línea de tendencia vuelva y se recupere en la medida que esas eficiencias que les mencioné ahora, 160.000 millones de pesos eficiencias para el año 2026, que las vamos a empezar a ver de forma recurrente, pero lógicamente como esas eficiencias se logran en el corrido del año, pues los vamos a ver full a finales del año 2026. Entonces sí creemos que la compañía viene y va por buen camino en esos resultados financieros. Ya si lo miramos desde el punto de vista de múltiplos, la compañía contra su propia historia se está transando a 21 veces utilidades. El promedio de su propia historia es 19 veces. Cuando miramos precio-valor en libro está en 1.4 veces, el promedio es 1 vez, y cuando lo miramos Enterprise Value to EBITDA está en 3.6 veces, el promedio histórico es de 3 veces. Lógicamente este promedio está en parte influenciado por este periodo, que fue un periodo donde la compañía estuvo bastante afectada por los resultados corporativos, por el tema climático, ¿cierto? Por el fenómeno del Niño. Pero pues realmente hoy, a precios de mercado, uno podría pensar que Celsia es una compañía que contra su propia historia está a un valor justo o levemente por encima de ese valor justo. Y si lo comparamos contra los pares regionales, es algo muy similar. Se está transando a 16 veces utilidades promedio de la industria. Si quitamos en el Chile, pues lógicamente este mercado sería menor, pero pues digamos que está transándose a nivel justo desde el punto de vista de precio-utilidades, y desde el precio-valor en libros también, 1.2 veces. Entonces Celsia hoy, a precios de mercado, lo que uno podría decir es que se está transando a valor justo. ¿Qué necesita uno para que el precio de Celsia siga recuperando valor? Que el programa de recompras continúe, pero que esos proyectos de energizarse, que esa disminución en el apalancamiento sea una realidad, para que esa utilidad recupere bastante, porque si la compañía logra disminuir 1.17 billones de pesos en deuda bruta, ¿cierto? Pongámosle una tasa, un costo promedio de deuda, no sé, del 10%, para hacer un ejercicio aquí en la mente. Estamos hablando de una reducción en el costo del endeudamiento de 100.000 millones de pesos anuales. Si a eso le sumamos los 160.000 que están reduciendo, para el próximo año tendríamos una disminución de más de 200.000, 250.000 millones de pesos entre endeudamiento y entre las eficiencias operativas, que eso impactarían de forma importante la utilidad neta de la empresa. Entonces ahí podríamos ver un abaratamiento de los múltiplos, y eso es lo que nosotros creemos que el mercado le está pagando a Celsia, que está con una senda de corrección importante, de corrección no en el precio de la acción, sino de corrección en esa expectativa de resultados corporativos, en el sentido de que tienen un norte claro, tienen unos proyectos claros para recuperar la rentabilidad del negocio, y que vayan alineados con un abaratamiento de los múltiplos. Entonces
Por el momento, uno dice, Celsia es una compañía que puede estar dentro de un portafolio de inversión con un horizonte mediano y largo plazo, es un sector defensivo, en un momento en donde el tema climático está favoreciendo los resultados, con un programa de recompras que uno pensaría que le puede dar piso al precio de la acción y con unos proyectos supremamente interesantes de creación de valor de mediano y largo plazo. Si esta información fue de valor para ustedes, señores, los invito a que se suscriban al canal, nos sigan, háganos las preguntas que tengan para que toda la información quede clara. Si de pronto algo no lo entendieron, si fui muy técnico en algún tema, en los comentarios, para que podamos llegarle a más personas con información de valor, para que ustedes tengan más herramientas, para que ustedes mismos analicen la información y tomen sus decisiones de inversión. Muchas gracias.